de nosotros es muy básico y sencillo y práctico, ya es un estilo de vida en nosotros. Para muchos es algo complejo y quiero hablarles en esta mañana del poder de la oración. Vamos a abrir primero que todo la Biblia en Juan capítulo 11. Perdón, queridos hermanos, Lucas capítulo 11. ¿Ya lo tienen? Ok, vamos a leerlo en esta mañana. Dice: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Voy a invitarles a que cierren sus ojos y oremos en esta mañana al Señor y le digamos: Señor Jesús, estamos aquí reconociéndote como nuestro Dios. Queremos, Señor, que tú en esta mañana establezcas tu gobierno y tu reino en nuestro corazón. Queremos que en esta mañana nos enseñes y nos instruyas cuál es tu voluntad. Queremos que en esta mañana, Señor, tu nombre pueda ser exaltado y glorificado. Permite, Señor, que a través de tu Espíritu Santo tu palabra hable a nuestros corazones. En esta mañana, a cada vida, a cada hombre, a cada mujer, a cada necesidad. Y que en esta mañana cada uno de los que están aquí en este lugar puedan acercarse más a ti. Te lo pido en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Muy bien, este pasaje que acabamos de leer en Lucas capítulo 11 nos narra un momento en el que Jesús se había apartado a orar y estaban allí sus discípulos obviamente viéndolo, y dice: y cuando terminó de orar, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar. ¿Y por qué quiero empezar en esta mañana con este versículo? Porque cuando los discípulos le dijeron esto a Jesús, ya habían vivido con él muchas experiencias. Ya habían vivido la multiplicación de los panes, habían visto cómo Jesús en medio de la tempestad le había dicho a los mares que se aquietaran, que callaran, y habían visto el poder de Jesús, habían visto la sanidad de paralíticos, habían visto cómo Jesús había traído libertad a endemoniados. Ya habían visto mucho poder a través de la vida de Jesús. Y es muy llamativo que en este momento y en todos los evangelios no haya una pregunta de los discípulos que le digan a Jesús: Jesús, enséñanos a quitar los mares. Jesús, enséñanos a sacar demonios. Señor, enséñanos a sanar leprosos. No hay una pregunta como tal de parte de los discípulos a Jesús, pero sí hay una pregunta y dice: Señor, enséñanos a orar. ¿Por qué? Porque ellos ya se habían dado cuenta de que realmente el poder que Jesús tenía para sanar, para restaurar, para liberar, procedía del tiempo poderoso que él tenía con su Padre en oración, y era allí donde realmente ellos estaban apuntando. Quiero entonces en esta mañana mostrarles algunos principios y algunas directrices que Dios, a través de Jesús, que es Dios también, el Padre, nos enseña acerca de la oración. El Señor quiere que cada uno de nosotros podamos acercarnos a Él confiadamente.
es muy tremendo cuando muchas personas se acercan a nosotros y nos piden que oremos, porque a nosotros Dios sí nos escucha. Y es como si fuera un amuleto, que una persona, que otra persona, que un pastor ore por la necesidad que tiene esa persona. Y la verdad es que nosotros tenemos la misma entrada al trono de la gracia, al trono de Jesús, que la tiene cualquier otro hijo de Dios. También han venido personas diciéndome, bueno, me han estado orando, yo creo que Dios va a hacer el milagro porque me han estado orando. Y yo, ¿cómo así que me han estado orando? Sí, hay unas personas que van a mi casa y me han estado orando. Y yo, ¿cómo así que han estado orando? ¿Te han estado orando a qué o a quién? Y tomamos muchas veces la oración como un amuleto. Estamos dentro de una iglesia cristiana, pero la tomamos como si fuera un amuleto, como si la persona está orando, entonces estoy segura y algo va a pasar bueno. También muchas personas hacen una oración de una forma religiosa, creyendo que haciendo simplemente una repetición, no necesariamente tiene que ser el rosario, van a alcanzar el favor o la respuesta de Dios. La verdad es que lo que la palabra de Dios nos muestra es completamente diferente. Y Jesús nos dio claramente lo que Él quiere de cada uno de nosotros. Nos lo muestra en su palabra y nos enseña claramente cómo dirigirnos y cómo hacerlo. Capítulo 11 de Lucas es muy similar a Mateo capítulo 6, donde vamos a estar centrados en esta mañana. Es la misma enseñanza de Jesús a sus discípulos acerca de la oración, pero en situaciones diferentes. Ahora vamos a irnos a Mateo capítulo 6, porque allí quiero mostrarles muchas cosas que tenemos que empezar a hacer. El cristianismo no es una religión. El cristianismo no es cambiar de lugar donde nos congregamos. Usted no es cristiano porque asiste a una iglesia cristiana, ¿cierto? Como tampoco es un carro si duerme en un garaje, ¿sí? Si usted va y hace su colchoneta en un garaje, ¿usted es un carro? No. Asimismo, si usted asiste a una iglesia cristiana, eso no te hace cristiano. Cristiano es aquel que acepta a Jesucristo y específicamente comienza una relación personal con Jesús. Eso es lo que quiere Dios. No que aprendas a hablar como se acostumbra en una iglesia, pero tu corazón esté alejado de Dios, sino que puedas tener una relación con Jesús, donde tú puedas diariamente crecer con Él, hacer lo que Él te dice y ver la gloria de Dios en tu vida y en todo lo que te rodea. Entonces vamos a ver aquí en Mateo capítulo 6 un pasaje precioso acerca de cómo Dios quiere realmente, qué Dios está esperando, cómo Dios quiere que tú te comuniques con Él. Y aquí vamos a aprender muchas cosas porque hay muchas cosas, querida iglesia, que no hemos alcanzado precisamente porque hemos ignorado o obviado cosas que Dios nos está diciendo en su palabra. Mateo capítulo 6, vamos a ir al versículo 5. En Mateo capítulo 6, versículo 5, Jesús nos va a hablar en esta mañana acerca de la oración. Cómo Dios nos muestra que debemos orar, que debemos dirigirnos a Él. ¿Cómo puede usted crecer en una intimidad, unirse con Dios sin necesidad de tener un intermediario? Antes había un intermediario, ¿cierto? En el Antiguo Testamento se nos muestra que
Habían unos sacerdotes que eran intermediarios entre el pueblo de Israel y Dios, y ellos presentaban los sacrificios. También en la iglesia tradicional hay algunos intermediarios, ¿cierto? Cuando tú vas a pedir perdón a Dios, tú vas delante de una autoridad, y entonces Él te dice qué debes de hacer. Pero la palabra de Dios nos dice que desde que Jesús pagó el precio por nosotros, nosotros tenemos entrada libre por la sangre de Cristo a comunicarnos con el Padre, a hablar con Él, a pedirle perdón a Él, a recibir de Él. Es una relación íntima, directa y personal. Aquí en este capítulo 6 quiero contextualizarlos un poco. Jesús había comenzado su ministerio. Antes de comenzar su ministerio, Jesús, alrededor de los 30 años, se había preparado en espíritu, en conocimiento, y a los 30 años Él se bautizó y en el desierto y ayunó 40 días. ¿Saben esa historia? Donde Jesús fue tentado por el diablo. Y allí pues obviamente Él no estaba haciendo una dieta de 40 días, sino que Él estaba allí buscando de la presencia del Señor, orando al Señor, buscando su dirección, buscando su voluntad. Y a los 40 días, cuando Él sintió hambre, entonces viene el enemigo, viene Satanás y lo tienta con la comida, y vemos cómo Él vence la tentación después de estar bien fortalecido en oración. Luego de salir de esta tentación, entonces dice la palabra que comienza su ministerio. Y cuando Él comienza su ministerio, empieza llamando a los 4 primeros discípulos, que fueron Jacobo y Juan y Pedro y Andrés, hermanos, y los llama y les dice: vengan, que yo les haré pescadores de hombres. Juan y Jacobo y Santiago eran hijos de Zebedeo, ricos, manejaban muchas barcas, manejaban redes, tenían obreros, trabajadores. Y cuando Jesús pasa y les dice: vengan, que yo los voy a hacer pescadores de hombres, los primeros discípulos, entonces ellos, dice la palabra, que inmediatamente dejan las redes y siguen a Jesús. Lo mismo pasó con Pedro y con Andrés. Iban 4 con él. Y dice aquí, vamos a leer en el capítulo 5, versículos 24 y 25. Mateo capítulo 4, versículo 24 y 25 dice: y se difundió su fama. Vamos a leerlo desde el 23. Dice: y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad. Vamos a leerlo juntos. Y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria. Y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Ustedes se imaginan a Jesús iniciando su ministerio, el gentío detrás de Él, paralíticos, como dice aquí, afligidos, atormentados, endemoniados, lunáticos, paralíticos. Detrás de Él dice que de Decápolis, de Jerusalén, de Judea, del otro lado del Jordán, y que todo Siria le empezó a conocer y le seguían. Entonces aquí es en este momento donde viene Jesús, después de recorrer toda... como dice aquí la palabra, toda Galilea, enseñando en las sinagogas. Venía de una gira impresionante, estaba comenzando su ministerio y de pronto, no sé, estaba cansado, no lo dice la palabra. El caso fue que al ver la multitud, Él hizo algo, y ahí comienza el capítulo número 5, vamos a leerlo. Dice: viendo la multitud, Jesús subió al monte y sentándose vinieron a Él sus discípulos. Él no llamó solamente a los discípulos, sino que Él subió al monte
Él se esforzó y subió, y bueno, toda la gente que lo estaba siguiendo, lunáticos, enfermos, que estaban buscando ¿qué? Un milagro, ¿cierto? Un beneficio. Toda esa multitud iba en pos de un beneficio. Por eso se habla de lunáticos, enfermos, endemoniados, porque todos estaban buscando un beneficio. Y cuando Él subió, entonces dice que la multitud se quedó tranquila y diciendo, yo creo que Él vuelve y baja, aquí lo esperamos para que nos haga el milagro. Y dice la palabra que subió, se sentó y vinieron a Él sus discípulos. Fueron, según la concordancia, no solamente fueron sus 12 discípulos, sino que también fueron más o menos otras 100 personas que ya hacían parte de los, que eran discípulos de sus discípulos y gente que ya estaba muy firme ahí con Él. Y allí aquellos que se esforzaron un poco y dieron un paso más allá, no simplemente estaban esperando el beneficio, sino que realmente estaban interesados en ¿quién? En Jesús. Ellos dijeron, Él subió, yo subo, yo quiero estar cerca de Jesús. Y subieron, y allí, que es el lugar donde Jesús prácticamente desarrolla la mayoría de sus palabras y de sus enseñanzas del Nuevo Testamento y de los Evangelios. Allí es donde Él habló de lo profundo de su corazón y dio las lecciones de vida más impresionantes, las bienaventuranzas, cómo nace el adulterio en el corazón, el matrimonio, los juramentos, ama a tus enemigos. Y allí fue donde aquellos que quisieron subir y esforzarse y estar realmente interesados en Jesús, recibieron las enseñanzas más grandes que Él haya podido dar. Una de esas enseñanzas es la que Él les dio acerca de la oración, que fue de las primeras enseñanzas que Él dio a sus discípulos, la oración. Y está aquí en Mateo capítulo 6, del versículo 5 al versículo 15. La oración que Dios espera. Vamos a leer este capítulo, estos pasajes que acabo de decirles. Mateo capítulo 5 al 15. Capítulo 6, versículo 5 al 15. Dice: y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles. En otra versión dice, como aquellos que no conocen del Señor, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosa tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis así. Y todos nos sabemos esa oración de memoria, ¿cierto? A ver, no la leamos, digámosla. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Esa oración no la sabemos de memoria. Y como que no entendimos el versículo anterior que dice, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que no conocen a Dios. ¿Y cuánta gente utiliza esta oración como una repetición? Y yo creo que ni se entiende lo que realmente esto significa. Jesús de antemano dijo, no uséis vanas repeticiones. Y el propósito de esta enseñanza de Jesús no fue que nosotros la repitiéramos como loros,
fue un propósito mucho más grande, que es lo que vamos a ver en esta mañana. Estos primeros versículos nos enseñan 4 principios fundamentales que tú tienes que saber, que entender, que asumir al orar, al hablar con Dios. El primero de ellos está aquí en el versículo 5, que dice: y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. El principio fundamental, el primer principio, es que la oración, el tiempo con Dios, el hablar con Dios, el decir voy a sacar un momento a hablar con Dios, es un momento de sinceridad. ¿Sí? ¿A cuántos nos gusta la sinceridad? A todos, ¿verdad que sí? Pues a nuestro Dios también. Y es un momento de sinceridad. La hipocresía es esconder del otro el motivo real o el sentimiento que realmente nosotros tenemos. Y aquí él estaba hablando de aquellas personas que oraban con la motivación no de buscar a Dios, no de acercarse a Dios, sino de obtener un beneficio, y era un reconocimiento para que dijeran que ellos eran muy espirituales. ¿Cuántas personas realmente se acercan a Dios con una motivación diferente a lo que es acercarse sinceramente a buscar una relación con Dios? ¿A usted le gustaría que se acercaran solamente por interés? ¿Sí? Y la mayoría de las oraciones que uno escucha es: Padre, dame, Dios mío, dame, Dios mío, tráeme, Dios mío, socórreme. Y la mayoría diría uno que buscan a Dios por un interés y un beneficio. Y muchas más personas aún se acercan a Dios y no les cuesta a sincerar su corazón y revelar su corazón y sentirse como un libro abierto delante de Dios. Y muchos prefieren más bien no acercarse a Dios porque no quieren que su corazón sea escudriñado por Él mismo. El primer principio que Dios quiere cuando tú te acerques a Dios es que tú sepas que ese momento es un momento de sinceridad. El segundo principio está ahí también en el versículo 6, dice: mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Aquí hay 2 principios. El segundo es que el tiempo de oración es un momento de intimidad. Por eso, querida iglesia, aquí en la iglesia nos edificamos, pasamos muy rico, y la palabra de Dios dice que es importante que nos congreguemos y que estemos juntos con los carbones encendidos. Pero aquí no es el momento donde tú vas a librar las más grandes batallas, donde tú vas a sentir y a recibir la revelación de Dios para tu vida personal, donde Dios te va realmente a direccionar de muchas cosas. Es en el momento cuando tú tomas la decisión de tener un tiempo de intimidad a solas con alguien muy especial, que es tu Padre. Y entonces tomas la decisión de, primero, coger y entrar en ese momento. Tomas la decisión, peleas por ese momento. Yo voy a parar mis actividades y voy a entrar. Necesito tener un tiempo a solas con Dios. Segundo, tomas la decisión de cerrar, de estar tú solita, de buscar un lugar donde tú puedas hablar y escuchar. Y tercero, orar a tu Padre. Aquí la palabra Padre no es cualquier padre, como se le dice a muchas personas, ¿cierto? Padre. Aquí la palabra Padre es una palabra en arameo. Jesús está refiriendo a una palabra en arameo que es Abba, que significa papi, papá, papito. Es una palabra íntima. Y aquí quiero mostrarles el tercer principio que tú tienes que tener al acercarte a Dios, y es saber realmente tú quién eres. Es un momento de identidad. ¿Por qué un momento de identidad? No es hacerlo por hacerlo, no es un ritual, implica que tú tengas la conciencia de...
Por eso Él dice, y cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en los cielos, que está en lo secreto. Y es muy importante que tú puedas tener una identidad de hijo, que tú puedas saber que tu Padre te ama, que tú puedas saber que tienes una entrada segura a donde tu Padre y no tengas temor de absolutamente nada. Y lo cuarto, dice aquí en el versículo 7, y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. El último principio aquí en esta primera parte que vamos a ver en cuanto a la oración es que es un momento que produce fruto. Hay muchas personas que van y tienen tiempos con Dios y ayunan y bueno, miles de cosas, pero cuando salen afuera, su vida no tiene ningún fruto. Su vida es la misma, su carácter es el mismo, su forma de hablar es la misma. Entonces la pregunta es, ¿cómo estás comunicándote con Dios si realmente Él es como dice la palabra, es el pan de vida? Él te alimenta, Él te da. Y es porque muchas veces nosotros usamos vanas repeticiones, como los gentiles, como los que no conocen a Dios, que piensan que por su palabrería serán oídos. Y usted dirá, no, pero yo no practico el rezar, el repetir, yo no soy de los que esta oración de tal persona, de otro, la estampita. Pero mire, es muy bueno uno cuando escucha orar, aún uno mismo, ponerse a escuchar lo que uno mismo está diciendo. Es muy bueno. Y vamos a ver que muchas veces nosotros estamos como repitiendo el mismo cassette y nuestra oración muchas veces es la misma, el primer día, el segundo día, el tercer día, y se convierte en algo repetitivo. Y generalmente he escuchado personas que oran toda su vida las mismas frases, las mismas cosas, y por lo mismo es una repetición. Dios quiere que nuestro tiempo con Dios sea un tiempo consciente, en el que tú vas con un propósito, en el que tú vas a recibir algo nuevo, en el que tú vas sabiendo cómo estás, en el que tú vas a conversar algo nuevo con tu Padre, algo que necesitas en el momento, algo que buscando específicamente un propósito específico en ese momento. Entonces, son 4 principios. El primero es que la oración es un momento de sinceridad. El segundo es un momento de intimidad. El tercero es un momento de identidad. Y el cuarto es un momento que produce fruto en nuestra vida. Eso es lo inicial que nos enseña Jesús. No quiere hipocresía. Él no quiere que tú estés orando como si Dios estuviera por allá lejísimos, como si tú oras a ver si responde o no responde. Tú oras probando a ver si es verdad que si oras entonces Dios hace algo. Dios no quiere eso. Dios quiere intimidad, Dios quiere cercanía, Dios quiere que tú sepas que tú eres su hijo y que Él es tu Padre. Ahora vamos a entrar como Dios, como nuestro Padre quiere que nosotros lo hagamos, y aquí específicamente está desglosado en el Padre Nuestro, cómo Dios quiere que nosotros realmente tengamos la actitud a la hora de buscar de Él. Y entonces yo lo he dividido en 2 bloques. Vamos a mirar aquí en la palabra del Señor, quiero que esté muy atento. En el versículo 9 dice: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Vamos a comenzar con el Padre nuestro que estás en los cielos. Padre nuestro que estás en los cielos es como la credencial, ¿sí? La credencial que nosotros tenemos desde que recibimos a Cristo en nuestro corazón,
se nos otorga un poder y un derecho de ser hijos de Dios. Capítulo 1 de Juan, versículo 12, que dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Él les da la potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces yo le hago una pregunta: ¿todos en la tierra son hijos de Dios? ¿No? Entonces, los que no son hijos de Dios, ¿qué son? Muy bien, criaturas de Dios. Solamente aquellos que reciben a Cristo en su corazón y le confiesan, reciben una credencial que dice: yo soy hijo de Dios. Y cuando tú eres hijo de Dios, tú tienes una entrada segura, derecha, tranquila, aceptada delante de tu Padre. Y Él quiere que lo sepas, y Él quiere que lo vivas. Y no que sigas andando como si fueras un bastardo o una persona que no tiene entrada asequible donde Él, sino que tú puedas sentir el orgullo y decir: mire mi credencial, yo soy hijo de Dios y tengo libre entrada delante de Él. Romanos capítulo 8, versículo 15 dice: porque no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. ¿Por qué temor? Porque están desconectados de Dios, sin relación con Dios, muertos espiritualmente, buscando una religión. ¿Ustedes saben qué es buscar una religión? Buscar una religión es el intento vano del ser humano para recobrar esa presencia de Dios que nosotros innatamente necesitamos. Entonces, dice Romanos: no habéis recibido, no habéis recibido el espíritu del temor, de esclavitud, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual puedo clamar: Abba, Padre. Y puedo decir: papito, Padre mío, mi Dios, mi Señor, a ti vengo, porque eres el único, no estoy sola, no estoy solo. Y tener esa relación íntima. A muchas personas que no han tenido una relación con un papá, les cuesta mucho. O sea, hemos visto cómo a veces cuesta tanto ver a nuestro Padre Celestial como un papá cercano y amoroso, porque cuando tú has tenido un papá que nunca respondió por ti, un papá irresponsable o un papá que maltrató, a veces es difícil, se hace difícil para algunos. Pero Dios dice por eso: renovaos en el espíritu de vuestra mente. Renovados. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos comparar nuestro papá, nuestro Padre del cielo, con el Padre terrenal. Entonces, es lo primero, es la credencial que tú tienes que tener. ¿Cuántos aquí son hijos de Dios? Amén. ¿Y cuántos disfrutan de esa identidad? Amén. Tenemos entrada directa al trono de la gracia para alcanzar misericordia. Y lo que sigue a continuación lo he separado en dos bloques y quiero que lo miremos aquí. El Padre Nuestro, aquí la oración, el modelo que Jesús nos enseña, está dividido en dos bloques. Miremos bien aquí en el versículo 9 al 11 dice: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos. Y se piden tres cosas. ¿Qué piden? Primero, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también como en la tierra. Tres cositas. ¿Cuáles son? Santificado sea tu nombre, venga tu reino a nosotros y hágase tu voluntad. Tres cosas. Ese es el primer bloque. Ese primer bloque, miren que es de algo que nosotros hacemos hacia Dios: santificar su nombre, ¿sí? Permitir que el reino de Dios sea instituido en nuestro corazón y hacer su voluntad. Tres cosas. Esas tres primeras cosas es de nosotros hacia Dios, ¿cierto? Y fíjense lo que sigue, dice: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por los siglos. ¿Qué notan ahí? El otro bloque
de los otros tres aspectos que componen el Padre Nuestro es lo que Dios hace hacia nosotros, ¿cierto? ¿Quién es el que nos provee el pan? Él. ¿Quién es el que perdona nuestras faltas? Dios. ¿Y quién es el que nos libra del mal? Dios. Entonces hay dos bloques, miren, hay dos bloques, hay dos aspectos en el Padre Nuestro, en este modelo que Dios nos enseña. En el primero está lo que nosotros hacemos hacia Dios, y en el segundo está lo que Dios hace hacia nosotros, ¿cierto? Porque aquí dice, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad. Nosotros estamos con la responsabilidad de permitir que eso realmente sea hecho y establecido en nuestras vidas. Vamos a mirar un poco qué significa cada una de estas afirmaciones y de esto que el Señor nos dio. Lo primero es, santificado sea tu nombre. A ver quién me dice, de los que están aquí, ¿qué entiende por santificado sea tu nombre? Cuando lo ha repetido, cuando ha orado esta bella oración. A ver, alguien que nos quiera compartir. ¿No? Santificado sea tu nombre. Viene de una palabra que se llama hagiazo, que quiere decir considerar santo. Dios es santo, su naturaleza es santa, es pura, Él es completamente puro, es completamente consagrado. Pero Dios quiere que nosotros podamos santificar, quiere decir hacerlo santo para nosotros, no porque Él no sea santo, sino para nosotros. ¿Y cómo hacíamos? ¿Cómo podemos realmente nosotros llevarlo a nuestra vida práctica? Esto específicamente es tomar en serio a Dios, saber quién es Él, tomar en serio el pecado y no dirigirnos a Dios como si fuera cualquier persona, como si nada pasara cuando estamos comportándonos mal. Eso significa santificar su nombre, reconocer que Él es santo. He conocido relaciones, por ejemplo, digamos, en los que, de hecho, el joven era un poco loco, salido de casillas, necio, y de pronto se enamora de una mujer muy juiciosa, ¿cierto? Y entonces la familia dice, con esta sí se ajuicia. ¿Han escuchado esa expresión? ¿Cierto? Y entonces él no se ajuicia, y la muchacha le dice, pues yo contigo así no voy a estar, yo contigo así no te voy a aceptar. Y entonces él hace un esfuerzo por cambiar, y entonces se vuelve juicioso, deja una cosa, deja la otra, y cuando menos pensamos el muchacho está bien juicioso y dice, es que ella sí me hizo marchar, ¿cierto? Si eso lo hace una mujer o un hombre, porque también ha sucedido en sentido viceversa, o un empleo, lo que sea, ¿cuánto más al acercarnos nosotros a Dios sabiendo que Él es completamente santo? ¿Y saben por qué Jesús decía esto? Porque había muchas personas que se acercaban a Dios llenas con su vida en desorden y con pecado, atentando contra su prójimo, y llegaban a Dios y pedían perdón aún por sus pecados y pedían provisión, pero en ningún momento les daba como ese temor de decir, bueno, yo no estoy bien con Dios, bueno, mi comportamiento no está bien. Entonces era como si el nombre de Dios no fuera considerado a quién nos estamos acercando. Cuando nosotros entendemos quién es nuestro Dios, que es un Dios bueno, amoroso, santo, puro, y cuando nosotros en intimidad nos dejamos impregnar de su naturaleza y de su carácter, nosotros cuando pecamos, nosotros rápidamente vamos a buscar ese perdón y esa limpieza, porque ahí va a haber como una barrera, porque nosotros sabemos que su naturaleza es santa. Y por eso lo que Jesús quiere decir, santifica mi nombre, santificado sea tu nombre, es toma en serio quién soy yo, toma en serio tu pecado y no te dirijas como si nada. Esto.
y es algo en el que nosotros debemos de tomar medidas seriamente, que nos compete realmente a nosotros. Lo segundo que dice acá y es venga tu reino, es pedir el gobierno de Dios en nuestras vidas. Que no gobierne nuestra propia vida, sino que Dios sea el que dirija y yo me someto a su palabra, a su dirección y a su voz. Cuando nosotros decimos venga tu reino, nosotros pues obviamente finalmente el reino del Señor va a venir cuando Él venga por su iglesia. Pero cuando cantamos ahorita que decíamos que venga, que se implante el reino de Dios aquí en este lugar, así como en el cielo, le estamos diciendo, Señor, que tú tengas completo gobierno de mi corazón y de mi vida. Es bonito cantarlo, pero Dios quiere que cuando vayamos a Él nosotros podamos estar dispuestos a obedecer lo que Él quiere que nosotros hagamos, así como le pasó con Abraham. ¿Recuerdan a Abraham? Que Dios le dijo, bueno Abraham, ese es tu único hijo, el que yo te he dado, quiero que vayas al monte y lo sacrifiques. Y entonces Abraham inmediatamente aceptó o no aceptó el gobierno de Dios, aceptó el gobierno de Dios y fue muy obediente, aún costándole su vida a su hijo y su vida a él emocional, y justo cuando él mostró su obediencia perfecta a Dios, Dios le proveyó un cordero y no tuvo que sacrificar a su hijo. Gobernar, dejar gobernar a Dios es lo que realmente nos va a llevar a nosotros al bien y a la bendición. Pero lo que pasa es que nosotros muchas veces queremos gobernar y hacer nuestra propia voluntad y seguir nuestra propia dirección y seguir nuestras propias emociones. Y eso no es solamente en la parte espiritual, eso sucede en todas las áreas. En la parte económica, usted tiene una idea acá y usted no busca qué es lo que Dios le está dirigiendo a hacer. Usted en la parte emocional, usted conoce a alguien, usted no busca realmente qué es lo que Dios le está llevando a hacer. Y entonces nos dirigimos nosotros solitos. Venga tu reino es el gobierno de Dios en nuestra vida. Y hágase tu voluntad es, así como María, agradar a Dios obedeciéndole, implique lo que implique. Esa es la voluntad de Dios. No toda la voluntad de Dios para nosotros es llamativa en primera instancia. Pero la palabra de Dios dice que la voluntad de Dios es agradable y es perfecta. Pero muchas veces e inicialmente no pareciera que fuera así para nosotros, pero así lo es. La actitud que Dios quiere es que nosotros podamos ir a buscarle. Usted va a ir a pedirle al Señor empleo. Usted va a ir a pedirle al Señor un esposo o una esposa. Usted va a ir a pedirle al Señor provisión económica. Hay personas que van a pedirle al Señor provisión económica y les cuesta dar el diezmo para el Señor, que es una palabra de obediencia que Él está diciendo en su palabra. Entonces es tergiversado. Hay una persona que quiere buscar una relación, pero todas sus relaciones han sido pecaminosas. En este momento está con una relación ilícita y está buscando orando al Señor por una relación. O porque la persona con la que está relacionándose, que no es la voluntad de Dios, vuelva o esté con ella. Entonces, hay muchas cosas que nosotros tenemos que organizar. Y a la hora de pedirle al Señor, decirle, Señor, yo quiero obedecerte, implique lo que implique. Y siempre que nosotros tomamos la decisión de obedecer, vamos a ver la bendición del Señor. ¿Está claro esto, iglesia? Amén. Lo que nos compete a nosotros, santificar el nombre del Señor, permitir que Él gobierne y que se haga su voluntad en nuestra vida. Ahora vamos a mirar lo que dice aquí esta oración, cómo nos guía el Señor, lo que Dios nos trae a nosotros y lo que prácticamente, es lo que Él nos da. Primero es la provisión, que dice el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy.
lo otro es el perdón y lo otro es la protección. Dios nos lo da. El pan aquí en este pasaje no se refiere solamente al alimento físico. Esa misma palabra pan está en Juan capítulo 6, versículo 35, que dice: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Yo soy el pan de vida. El pan nuestro de cada día es la provisión, no solamente física, sino también la provisión espiritual, la provisión emocional que nos alimenta, la llenura, que podamos estar satisfechos con lo que tenemos, con lo que somos, con lo que sentimos, con lo que vivimos. También lo que Dios nos da aquí, que Él lo dice en su palabra, es el perdón. Recibir el perdón para otorgarlo. Allí es en oración donde nosotros vamos con nuestras ofensas, las ponemos delante del Señor y le decimos al Señor: Señor, perdóname, Señor, por haber cometido esto, límpiame, ayúdame. Pero allí también es donde nosotros recibimos misericordia, ¿cierto? Y perdón. ¿Y cuántos se han sentido perdonados del Señor? Amén. Y es allí donde nosotros decimos: ¿por qué no voy a perdonar yo a aquel que me ha ofendido? A este hermano, a esta hermana, a este hombre, a esta mujer. Si Dios me ha perdonado a mí también, yo también he sido digno he pecado y he sido digno de muerte y de consecuencias negativas. Allí en oraciones donde recibimos ese perdón. Por eso cuando tú perdonas, es la señal de que tú ya has recibido el perdón de Dios. Esa es la señal. Cuando una persona se aferra a un resentimiento, a un dolor, no lo perdono, listo, ok, yo no tengo nada que ver. Y hay muchas personas que dicen: yo lo perdono, pero no olvido. Y ese no olvido es un montón de cosas, de no hablar, de represalias. Eso quiere decir que tú no has recibido ese perdón, ese bálsamo de Dios para tu propia vida. Porque así como nosotros recibimos misericordia, nuestro hermano también necesita misericordia. Y por último, la protección. Es el Señor quien nos libra del mal y de la tentación. Aquí quiero entonces, querida iglesia, mostrarles un fenómeno que sucede hoy en día en nuestras iglesias, en el pueblo de Dios. ¿Ustedes sabían que hoy el porcentaje de cristianos que oran es muy poquito? Aunque usted no lo crea, es muy poco. Las iglesias, las personas que conocen del Señor, hoy en día el tiempo más peleado y más difícil para sacar es el tiempo de oración. Y es el tiempo más necesario. Y hoy la mayoría de las personas están enfocados no en lo que nosotros debemos de darle a Dios, sino en lo que Dios nos da a nosotros. Y entonces están enfocados en la segunda parte, que es la provisión. Hoy la gente pelea, hoy la gente lucha, y del día, de las 24 horas del día, casi todo el día, ¿cierto? Casi toda la semana. Y nosotros vivimos en torno de buscar la provisión de Dios. Y no solamente la provisión de Dios, sino también muchas personas están buscando todo el tiempo afanados la protección. Y por eso están construyendo unas mejores estrategias para protegerse en el futuro, para salvaguardarse, para que no pase nada, para cuidar lo uno, lo otro. Y también muchos están enfocados en el perdón, simplemente en el área de restituir los errores que se han cometido. Estamos nosotros enfocados en hacer todo el tiempo lo que Dios nos da, que es la provisión, el perdón y la protección, trabajando por el dinero, trabajando por tener más, trabajando, y dejamos por un lado lo primero,
la prioridad que Dios nos muestra acá, que es santificar su nombre y su voluntad. Vamos a abrir todos la palabra del Señor en Mateo capítulo 11, versículo 28. Mateo capítulo 11, versículo 28. Y quiero que lo leamos todos juntos. Dice así: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Dice: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Ustedes creen que es un trabajo fuerte? ¿Usted está todo el día buscando provisión y toda la vida? ¿Protección? ¿Perdón? ¿Restitución? Muchas veces nosotros estamos agotados, tan agotados, que no tenemos tiempo de ir y cerrar la puerta y doblar nuestras rodillas y decirle al Señor: Señor, tú eres el que me da la provisión, tú eres el que me da el perdón, tú eres el que me da la protección. Y estamos cargados, haciendo en nuestras fuerzas todo como si dependiera de nosotros. Y sí hay que trabajar mucho, ¿sí? La palabra del Señor bendice el trabajo, pero la palabra del Señor sabe que también nos indica que nosotros tenemos que hacer las cosas sabiendo, trabajando duro, como si dependiera de muchas cosas de nosotros, pero teniendo la convicción que realmente todo depende es de Dios. Todo depende es de Dios. Dios hoy te da la salud para trabajar, pero mañana te la puede estar, ¿cierto? Él es el dueño de la vida, Él es el dueño de la muerte, Él es el dueño de todo. Por eso nosotros no podemos enfocarnos en esta parte literalmente como una prioridad que le corresponde a Dios. Y aquí dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y él dice: bueno, cambiemos, hagamos una cosa, cambiemos de cargas. Dice: lleva tú mi yugo. ¿Cuál es mi yugo? ¿Cuál es mi mandamiento? Santifica mi nombre. Establece mi reino en tu corazón. Lucha por hacer mi voluntad, y vas a ver que hallaréis descanso para vuestra alma. Y en Mateo, miremos aquí en Mateo capítulo 6, versículo 33, hay un versículo que a mí me encanta muchísimo y que es una promesa grandísima de parte del Señor, y dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Es un cambio, es un negocio que Dios nos está pidiendo. Tú haces lo que te corresponde, y yo me voy a encargar de lo que a mí me corresponde. Tú vas a santificar mi nombre, tú vas a establecer el reino, mi reino en tu corazón. Tú vas a hacer mi voluntad, y yo me voy a encargar de la provisión diaria, del pan de cada día, no solo físico sino espiritual, del perdón, de recibir perdón, de la protección, de librarte del mal y de librarte de la tentación. La oración, el tiempo con Dios, es el tiempo donde nosotros realmente ganamos la victoria, es donde nosotros alcanzamos. Y por eso inicialmente yo le dije a usted: usted ha sido bendecido, y la iglesia dijo amén. Yo le dije: ¿cuánto más si oraras? ¿Cuánto más si tú haces lo que te corresponde? Santificar el nombre del Señor, establecer el reino de Dios en tu vida y en tu familia, y hacer su voluntad. Vas a ver, y vamos a ver cómo Dios nos sorprende cada día, y mucho más de lo que hasta ahora nos ha sorprendido.
La motivación es que busquemos a nuestro Dios. No busquemos su bendición. Siempre buscando su favor, orando cuando necesitamos un favor de Él, buscándole cuando necesitamos una respuesta. No, santifícalo. Pon tu vida en orden con el Señor. Pon tu vida en obediencia completa a Él. Dile a Él que haga su voluntad en tu vida, que Él gobierne y no tus emociones, no tus sentimientos, no tu voluntad. Y vamos a ver la gloria del Señor. Amén. Voy a invitarle a que cierre sus ojos en esta mañana.